Paz y salvación, hermanos. Aquí presentándoles un poco de lo que es la epidemiología del SARS-CoV-2 o lo que es el COVID-19 a solicitud de ustedes. Saben, soy epidemiólogo clínico, pero básicamente lo que quiero es informarles un poco acerca de la situación que estamos viviendo ahora, lo que es la expectativa de la situación que vamos a vivir y sobre todo para entender un poco más la toma de decisiones a lo que debemos hacer. En especial, mostrarles esto. Amanecimos, esto es de fechas del 19 de marzo. Ese fue el reporte que tenemos del registro que lleva John Hopkins, el informe de la mañana, en el cual teníamos 222.600 casos confirmados de COVID-19, de los cuales llamaba mucho la atención. 9.115 muertes acumuladas totales comparativamente con lo que es el informe de la noche. 8:43 de la noche, fíjense, la mortalidad aumentó 9.881, pero lo importante es esto. Italia pasó a ser el segundo lugar en mayor mortalidad a pasar el primero, con 3.405 muertes. Los datos que tenemos del día anterior sabíamos 475 casos nuevos de muerte en 24 horas. Eso lo que nos dice es, hay una situación muy delicada en este país y si nos podemos analizar, esto nos puede pasar a nosotros, es lo que es lo que quiero que tengan en cuenta. Italia es un país que tiene 3.2 camas hospitalarias por 1.000 habitantes, comparativamente con Colombia que tiene 1.5. Y venimos de China, el foco de donde se originó la pandemia, una mortalidad asociada cuando se analiza por fuera de la provincia de Hubei como el foco, una mortalidad del 0.9%, una letalidad del 0.9%, comparativamente a lo que llevamos de Italia, que estaba 7.2, 7.8%. Eso nos lleva a plantear, China tiene la experiencia del 2003 del SARS, ahorita en este escenario es un país preparado que adoptó medidas tempranas comparativamente con la mortalidad en Italia, que para este caso digamos que es un país no preparado, pero con el soporte sanitario para dar una adecuada atención. Y eso nos lleva a contrastar el espectro de posibilidad de desenlaces a lo que puede hacer Colombia, que en ese caso, aplicado también a lo que serían los países de Latinoamérica, países que no están preparados, no tienen experiencia en este tipo de casos de pacientes y adicionalmente un menor soporte hospitalario. Esto con la intención de que las medidas que se puedan tomar van mucho más allá de las medidas individuales higiénico-sanitarias y van principalmente enfocadas a las medidas de control poblacional que para este caso pueden demostrar mayor eficiencia en los resultados. Entonces les comentaba el caso de Italia que pasó a tener 475 en el valor real, muertes en 24 horas. Esto es de alertarnos, porque principalmente nos dice qué sucedió de diferente en Italia que han tenido esos desenlaces tan adversos. España, como sabemos, también va en la misma dirección. Y de pronto con eso nos preguntamos, ante esas epidemias, ¿qué es lo que define la velocidad de presentación? Y hay dos factores importantes. Uno, a cuántas personas logra infectar cada caso. Y dos, el tiempo de propagación. A cuántas personas está determinado básicamente por lo que es un índice que digamos para efectos prácticos es esa capacidad de que un caso termine infectando otras personas. Y para lo del COVID-19 digamos que está en 2.5. Esto se traduciría que por cada caso infectado tiene la capacidad de transmitir la enfermedad en lo que sería 2 a 3 personas. Para este escenario, lo que debemos tener en cuenta es que, aunque no es
un índice muy alto comparativamente con otras enfermedades, sí es algo muy significativo teniendo en cuenta el método de transmisión, que en este caso termina siendo altamente contagioso, aunque su letalidad sea baja. Es de tener en cuenta que tenemos un contacto estrecho por lo cotidiano entre los humanos, lleva a que esta forma de transmisión sea mucho más fácil y sobre todo también lo que conocemos de la viabilidad que se tiene en el ambiente, que aunque es limitada, es de tener en cuenta que en superficies húmedas, el metal, el vidrio, el plástico pueden tener mayor posibilidad de viabilidad. Eso es un aspecto importante en lo que es el tiempo de propagación. Para este caso tenemos una variable que se llama el intervalo en serie. El intervalo serial está determinado básicamente por el tiempo en el cual una persona inicia los síntomas y en los cuales los contagiados a partir de esa persona también inician los síntomas. Y en ese caso el intervalo serial del COVID-19 termina siendo 4 días. Eso que lleva implícito que para intentar frenar la transmisión debemos tener medidas que sean muy rápidas y que por consiguiente deben ser extremas. Eso conlleva a que entendamos la posibilidad de transmisión en un espectro muy grande. Todos conocemos el paciente que ya se encuentra sintomático, que tiene tos, etcétera. Pero les recalco dos cosas. El paciente que tiene una fase preclínica es un paciente transmisor, pero también hay descritos pacientes que son completamente asintomáticos que nunca describen síntomas. Eso se describió en la epidemia en China. Básicamente el ejemplo que se tiene, un paciente 1 que venía de la zona de Wuhan, viajó a otra ciudad de China y sus contactos cercanos en la familia resultaron enfermos. Esta persona nunca tuvo síntomas, pero terminó con la prueba positiva al final. Eso nos conlleva a decir que esa es una enfermedad que tiene un espectro desde el completamente asintomático hasta la enfermedad grave que estamos viendo con todos los casos de mortalidad. La experiencia que tenemos aplicado a esta pandemia, lo más similar termina siendo la evidencia que tenemos a partir de la influenza del 18, la influenza española, en la cual tuvo una gran mortalidad y vemos que las respuestas de los distintos organismos va a tener en su implementación un determinante importante en los desenlaces. Comparativamente sabemos la estrategia de Filadelfia versus San Luis, en el cual Filadelfia, para este caso, por ejemplo, que habiendo tenido un caso inicial no adoptó las medidas y pasó alrededor de un poco más de 2 semanas en las cuales no tuvieron mayores intervenciones hasta cuando ya se hizo manifiesta totalmente la enfermedad en gran parte de la población. Eso saturó los servicios de salud y tuvieron una gran mortalidad, a diferencia de lo que fue San Luis, que tuvo a partir del caso inicial solo 2 días desde que se realizaron las intervenciones. Eso conlleva a que si yo logro contener, no logro solucionar y aislar, sino contener los casos, los eventos de enfermedad grave se van a presentar de una forma mucho más controlada con la capacidad de atención del sistema de salud. Y eso se traduce a su vez en menor mortalidad. Eso también lo podemos ver en lo que fueron las estadísticas de China, ya en la epidemia actual de COVID-19. Aquí les resalto dos cosas. Las líneas naranjas es desde que se desarrollaron las pruebas diagnósticas con PCR y para este caso desde que salieron positivas. Es de tener en cuenta que a partir de los análisis retrospectivos de los datos que se tienen de la epidemia de China, se estimó lo que fue, se hizo un cálculo de los casos reales versus los casos comprobados por pruebas diagnósticas. El color naranja amarillo representa lo que son los casos confirmados y los grises los casos reales estimados precisamente en este cálculo estadístico. Y aquí de pronto es para resaltar algo. Cuando tenemos en este aspecto 440 casos confirmados fue en el momento en el cual se decidió bloquear la ciudad de Wuhan. Para este escenario con 400 cálculos, en el análisis retrospectivo se tenía un valor de casos reales de 12.000. 12.000. Y fíjense los desenlaces que se tienen. Cuando yo decido bloquear al día siguiente,
A los 2 días tengo reducción en los casos reales. Eso que conlleva que las medidas que son extremas y tempranas tienen buenos resultados. Eso a pesar de que los casos confirmados iban aumentando, como era de esperar, porque venía mucha de la población asintomática enferma que se volvía asintomática y terminan siendo los que tenían la prueba confirmatoria positiva. Debes de tener en cuenta que cuando se bloquea la ciudad, al segundo día ya se alcanza el pico de los valores reales y empieza a disminuir progresivamente. Eso que conlleva a que la medida principal que adoptó el gobierno chino, en este caso fuera de toda la parte de atención, fue el aislamiento social. Vemos a partir de lo que es las medidas de control en Pekín, por ejemplo, en los cuales cada 300 metros había un agente del gobierno en que le tomaba la temperatura a la persona y por encima de 37,6 la enviaban al hospital. Fuera de todo el aislamiento estricto que había, porque era algo supervisado por el gobierno. Entonces es importante en eso, en que quitar uno lo que es la parte de las reuniones en masa, la posibilidad de transmisión en grandes grupos, sumado al bloqueo, para este caso de la ciudad de Wuhan, dio los mejores resultados. Vuelvo y les recuerdo, cuando yo tengo estas medidas de control que son intensivas, particularmente en lo que pueda ser el comportamiento restrictivo poblacional, voy a tener una presentación más controlada de los casos graves con una posibilidad de atenderlos mejor. Al final se traduce en menor mortalidad. Y eso es lo que nos planteamos. ¿Por qué los países de Oriente, en ese caso principalmente tenemos China y Corea del Sur, tuvieron ese comportamiento con aplanamiento de curvas a lo que llevan un poco más temprano, aunque con diferencia en el número de casos, contrario a todo lo que es Occidente? Fíjense que Occidente hasta el momento de hoy seguimos en esa curva exponencial de aumentar casos y no se ve un comportamiento hacia el pico o al final de la curva. Esto es Italia comparativamente con lo que es China, lo que se veía el día de ayer, que son los datos actualizados de la OMS, y vemos que ya en los valores que teníamos inicialmente, Italia sobrepasó a China en el número de muertes. Si tenemos en cuenta el análisis global, China como país tiene 1.400 millones de habitantes. Italia tiene algo más de 60 millones y para este caso la provincia de Hubei tiene alrededor de 60 millones. Eso es para tener en cuenta, y es que estamos teniendo en una misma enfermedad una mortalidad similar a los valores actuales, con poblaciones que son desproporcionadas en la cantidad absoluta. Estoy comparando lo que sería un país de 1.400 millones de personas contra uno de muchísimo menos, con iguales muertes. Entonces, dimensionen la magnitud para esto. Y es de tener en cuenta lo que les había comentado, 440 casos cuando se decidió bloquear la ciudad de Wuhan. Fíjense en las intervenciones del cierre total de la zona norte de Italia, que es la zona de Lombardía principalmente, en lo que es cuando se decidió el número de casos que tenían, que había sido para este exagerado número de 10.000. Entonces eso lleva implícito que cuando yo voy haciendo medidas que son progresivas, que son un poquito más paulatinas y que yo espero a tener el número de casos, muchas veces o en gran proporción la enfermedad ya se sale de control, porque no estoy controlando los casos reales de contagio. Y eso es lo que quiero que se concienticen para lo que son las medidas que tenemos que aplicar nosotros como país y que seguramente para otros países de Latinoamérica. Les comentaba inicialmente, fuera de la parte del soporte que tenían con la construcción de hospitales en 10 días, la atención de alta complejidad, las medidas poblacionales son las que mejor resultado han demostrado para el control de en este caso, la pandemia de COVID-19. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, nosotros como país, Colombia, ¿estamos preparados para afrontar una pandemia de esta magnitud? Los datos nuestros dan cuenta de poco más de 5.500 camas de cuidado intensivo. Si tenemos en cuenta que gran parte del tiempo tiene una ocupación de más del 80%,
aunque se hagan ajustes y se mejore esto, tenemos poca cantidad de camas de cuidado intensivo para lo que es la atención de los pacientes graves. Entonces es de tener en cuenta que somos un país no preparado, similar a Italia, digamos, con una menor disponibilidad de camas de cuidado intensivo y soporte de alta complejidad. Entonces, ¿esto a qué nos conlleva? Y es el mensaje principal de esta pequeña presentación, y es adoptar las medidas de aislamiento social. Adoptar las medidas de aislamiento social, que es lo que mejor resultados nos puede dar a corto plazo sin tener tanto consumo de recursos, personal, personal médico enfermo. Uno de los primeros mensajes, ceñirse a las recomendaciones. Entonces, ese es el caso popular del caso 31 de Corea del Sur, en el cual una paciente que había viajado de Wuhan llegó a Corea del Sur, tuvo una actividad social inicial, a pesar de que ya a ese momento, el 29 de junio, ya se tenía todo eh, el historial clínico de alta sospecha de una enfermedad, se había declarado la parte ya de enfermedad de interés internacional, se había documentado ya el virus, etcétera. Esa persona de forma irresponsable, conociendo todo lo que pasaba en Wuhan, viajó a Corea del Sur y llega a tener una actividad social, digamos. Visitó un club con amigos, tuvo un accidente de tránsito, fue al hospital. Importante eso, lo que es la visita a su iglesia. Esta persona es de una denominación cristiana protestante, ubicando, ubicándose en la iglesia con una gran conglomeración de personas. Y a partir de ello, después a lo que es el día 10 de febrero, desarrolla fiebre. A pesar de esto, sigue con sus actividades, visita un buffet, eh, vuelve a la iglesia, y a partir de esto, finalmente, 7 días después, decide consultar al médico, y es donde se interna, se le hacen los estudios y sale positivo. ¿Eso por qué se los muestro? Porque una persona asociado a todos los casos relacionados que se tienen de la iglesia, tuvo un contacto secundario, tuvo una infección secundaria de 2.418 personas, en lo que es el análisis retrospectivo que hace el gobierno de Corea. Y otros focos, como son de focos de hospitales, en lo que se analiza también tendría relación de forma en cadena a partir de lo que puede hacer también esta parte de la iglesia. Eso que lleva implícito que poder controlar a una persona representa como caso inicial el gran potencial de controlar una gran cantidad de personas enfermas. Digo, cuando tenemos casos de 1, 2, 20, 100, todavía se puede hacer un gran control de la enfermedad de forma global. Y es importante que adoptemos estas medidas. Lo otro es la aglomeración. Y para este caso uno de los ejemplos es lo que tenemos, sin ponerle tinte político a esto, pero España. eh, Vemos que España venía el primer caso desde el 1 de febrero, tuvieron casos básicamente hasta finales en aumento, pero un aumento pequeño, y a partir del 8 de marzo se tiene el gran aumento de casos de forma ya exponencial. Es de tener en cuenta que a partir de días antes ya venía con el aumento de casos, pero España llevó a cabo lo que es la gran caminata que se tuvo de las feministas el 8 de marzo. Y eso es una de las cosas que se asocia que pudo ser causal de expansión de la enfermedad en este país. Entonces, este es uno de los llamados a que evitemos completamente todo lo que es aglomeraciones de personas, porque eso es uno de los factores que se puede expandir la enfermedad de forma logarítmica. Eso es para mostrarle, ese es como el punto de corte o el punto de quiebre en lo cual está ese crecimiento exponencial en España. En Colombia, eso es fecha de 19 de marzo, la notificación de la mañana, 108 casos, de los cuales gran parte son importados principalmente de España. 71 casos importados contra 37. Ya adoptamos medidas de cierre de vuelos internacionales por 30 días. Esperemos que esto logre controlar mejor todos los desenlaces. Pero entonces tenemos que afrontar una realidad.
y una realidad también tiene que ver con lo que es el componente cultural, la disponibilidad de recursos, nuestras capacidad de respuesta a situaciones especiales. Nadie tiene experiencia en ese tipo de enfermedades, pero eso es para ilustrarles. Eso es hoy, 19 de marzo, la autopista sur. Bogotá decretó, como otros sitios a nivel nacional, toque de queda estos 3 días de fin de semana como preparación para lo que pudiese ser un aislamiento mucho mayor. Y es en la autopista de salida a Bogotá a las 2 de la tarde. Eso es un poco después y eso es casi a la medianoche. El mensaje es quédense en sus casas. No sé qué parte de quédense en sus casas no entienden. Esto es, no sé qué cantidad de personas saliendo de Bogotá a zonas aledañas a pasar el fin de semana como si eso fueran unas vacaciones, o a no querer vivir en Bogotá este confinamiento transitorio. Imagínense lo que pueden ser los planes de más días o lo que pueda ser definitivo. Entonces, ¿qué están haciendo estas personas? Si hay algún caso, poderlo llevar a todos los departamentos cercanos a los cuales ya tienen portadores o tienen una mayor posibilidad de desarrollo de enfermedad en ese escenario. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es una realidad que tenemos que afrontar. No podemos controlar todo con educación y tenemos que pasar de medidas no solo de recomendación, sino de intervención impositiva. Y es, aunque suene duro, toca hacerlo. Fíjese, eso es el mismo 19 de marzo con el informe de la noche. El informe de la noche ya tenemos 20 casos más. Entonces, lo que tenemos que afrontar es que vamos a tener más enfermos, vamos a tener pacientes graves, vamos a tener pacientes que van a llegar a necesitar cuidado intensivo. Entonces, lo que no hagamos ahora van a ser consecuencias del mañana. Por eso es que tenemos que tomar medidas mucho más estrictas y la finalidad de eso es concientizarlos hacia ello. Fíjense lo que viene el comportamiento. Lo que es, por ejemplo, Italia, España, como referencias que tenemos acá, el doblaje de casos ya va en 4 días, aunque siguen siendo unos casos muy grandes. Fíjense que España tuvo 2.500 casos nuevos, Italia 4.200 casos nuevos. Eso es algo desproporcionado a lo que venían como tendencia inicial. ¿Qué significa? Que si a ellos les ha sucedido, a nosotros también nos puede suceder. Es mejor controlar la enfermedad ahora con toda la posibilidad de intervención de bajo costo sin tener todos los gastos en atención en salud con medidas poblacionales. Y eso es para mostrarle la situación de Latinoamérica. Colombia, de pronto la alerta inicial había sido que en los 10 días iniciales desde que apareció el caso 1 había tenido un crecimiento muy significativo en esos días iniciales. Pero por decirlo así, se está comportando similar a como han iniciado otros países, que básicamente como llevan más tiempo de casos, es mayor la presentación en número absoluto. Pero digamos que Brasil sí tiene una significativa problemática en tanto que ha tenido mayor expansión, sobre todo en los valores recientes, y Chile. Es de tener en cuenta que falta tiempo para ver cómo se comporte con todas las medidas que ellos han adoptado. Les recuerdo una vez más que básicamente esa es la finalidad de esta pequeña charla, y es apegarnos a las recomendaciones de aislamiento social. Apegarnos a las recomendaciones de aislamiento social. ¿Por qué? No tenemos la capacidad en nuestro sistema de salud de atender un gran número de casos de pacientes complicados que lleguen a necesitar soporte de ECMO o ventilatorio. Y para este caso, esto se va a traducir en muertes. Esto se va a traducir en personal de salud contagiado, en gasto de recursos, en incapacidades médicas, incapacidades de personal de salud que tienen un alto valor social, porque esas personas a su vez son necesarias para atender más enfermos. Y si yo tengo personal de salud incapacitado o aislado, eso va a conllevar que también se vaya a tener aumento en la posibilidad de muertes relacionadas. Entonces, eso es lo que les intento llamar la atención. Apeguémonos a esas recomendaciones de aislamiento social. Sobre todo en esto, sigamos lo que nos dicen, quédate en casa.
quédate en casa. Al quedarte en casa nos ayudas a nosotros, todo el personal de salud. Pero sobre todo una cosa, no pienses que al quedarte en casa estás evitando tú que te contagies. Piensa que quedándote en casa vas a evitar que otros se enfermen. No se trata de un caso, se trata de tú como portador cuántas personas más vas a poder contagiar, que esas incluso siendo personas mayores, por ejemplo, puedan terminar en muerte. Entonces, cuando te quedas en casa, piénsalo como a cuántas personas estoy salvando con el solo hecho de quedarme en casa. Créeme que si lo interpretas así, vas a salvar muchas vidas. Eso ya lo conocemos, pero básicamente para resaltarles un poco a que las medidas de higiene deben continuar a extremarlos, y aplicado a Colombia tenemos una situación particular. A pesar de que se cerró la frontera con Venezuela es una frontera geográfica con dificultades en muchos puntos para poder controlar. Existen lo que son las trochas y se ha demostrado un aumento masivo en la migración de venezolanos a nuestro país a pesar de que está cerrada la frontera. Y como es difícil de controlar, con toda la estampida que está habiendo de venezolanos hacia nuestro país, con los casos que ya se han demostrado en Venezuela, que llevan 17 a la fecha, es de tener en cuenta que esa problemática puede aumentar. Venezuela recientemente ha pedido al Fondo Monetario Internacional un préstamo de $5.000 millones, el cual le fue negado. Eso significa que ya declarando ellos mismos que no tienen la capacidad económica para poder afrontar el COVID-19 y habiéndosele negado este préstamo, la posibilidad de tener muchos más casos provenientes de Venezuela es factible. Ahí está. Es algo que tenemos que afrontar y entre más nos preparemos, mejor. Por eso y con mayor razón, adoptar la estrategia de aislamiento social. En la parte económica hay que tener en cuenta que toca anteponer a lo económico la salud de las personas. Eso es Las Vegas, con toda la actividad económica que ellos tienen, han detenido en gran parte todo el comercio y todo lo que es el turismo que tienen ellos. Primero, la salud. Entonces, en ese escenario, no anteponer eso. Y por otro lado, recordar que esto es algo que le puede llegar a cualquiera. Ya le llegó a la esposa del primer ministro de España. Entonces, le puede llegar a cualquiera independientemente del nivel social, nivel económico, etcétera. Entonces, esto es algo para que todos hagamos. Finalmente les doy este mensaje que por favor quédense en casa, no solo por ustedes, quédense en casa por los demás, por los ancianos, por los médicos, por todo el personal de salud. Y que no suceda esto como acabó de pasar el 18 de marzo eh, ayer en Italia, que es básicamente eh, camiones del ejército transportando 65 cadáveres para la cremación. Y eso es básicamente porque en la zona de Bérgamo, en Lombardía, la mortalidad ya se ha excedido mucho más y superaron la capacidad de atención. Y les recuerdo eso, básicamente, como los mensajes que ellos tienen, que me pareció muy llamativo, aunque un poco impactante, dedicado a todas aquellas personas que pasean, que salen a hacer ejercicio de calentamiento por la calle, que descienden del norte, que no usan guantes y que piensan mejor vivir un día de leones a lo que es la frase italiana de mejor vivir un día como león que vivir 100 años como oveja. Que esto, que todavía está en nuestras manos, que se pueda controlar, se controle. Y una de las principales estrategias, sé que ya se los dije antes, vuelvo y se los digo, por favor, quédate en casa. Está en tus manos. Muchas gracias.